Muy bien, buenas a todos. Saluden, todos saludando. Muy bien, muy bien. ¿Descansaron bien? ¿No se van a dormir ahora? ¿Me lo prometen? Porque no hay peor decepción para un predicador que se duerma la gente, ¿no? La verdad que no es bueno, no es saludable, digamos, no es saludable ya que estamos hablando del corazón. ¿Qué podríamos decir del corazón hoy, no? Que el corazón es el único órgano que nunca duerme, ¿no? Es decir, que nosotros dormimos, nosotros comemos, nosotros nos divertimos, y sin embargo el corazón sigue trabajando los 365 días, espero que no pare, ¿no? 365 días del año y hace el mismo trabajo con la misma capacidad, y es un órgano que hay que cuidar mucho para que podamos tener una buena calidad entonces de vida, ¿no? Estamos hablando de ese corazón, del corazón que Dios habla al centro de nuestros pensamientos, al centro de nuestros sentimientos, al centro de nuestra voluntad. Ese es el corazón que estamos hablando en este Salmo, en el capítulo 40 del versículo 10, donde le vamos a ir agregando, ¿no es cierto?, al corazón, agregando las palabras tremendas que tiene la Biblia para que el corazón conozca más y más y más y más de Dios. ¿Está claro? Es decir, la base es el corazón. Y nosotros cada mañana o cada reunión le vamos a ir agregando algo más, como dice el Salmo, ¿no? Dice, el corazón tiene que tener la influencia, tiene que tener la capacidad de esta buena noticia, la justicia, de la fidelidad, de la salvación, de la misericordia de Dios, para que ese corazón pueda estar fuerte y ese corazón verdaderamente sea íntegro. Un corazón que estamos buscando en estos días, un corazón de integridad. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué cosa? De justicia. Leemos el Salmo que hemos aprendido de memoria, o que vamos a aprender de memoria por estos días, el Salmo 40:10. Salmo 40:10 para arrancar esta mañana con esta primera clase. En primer lugar dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Es decir, se dan cuenta, ¿no es cierto? Está el corazón y dice el salmista, no he ocultado la justicia, no he ocultado la fidelidad, no he ocultado tu salvación, no he ocultado tu misericordia, no he ocultado tu verdad en la gran congregación. De manera que esta mañana la propuesta que tenemos es poder estudiar o pensar cómo nosotros podemos entregar justicia a nuestro corazón. ¿Cómo podemos saber de la justicia? Cuando hablamos de justicia, hablamos de tres tipos de justicia, ¿no es cierto? La justicia que tiene el mundo, la justicia que pide el mundo. Ustedes vieron cuántos asesinatos, como decíamos ayer, cuántas agresiones hay hoy, cuántas personas jóvenes han muerto porque querían robarle las zapatillas o el celular, y entonces han matado, y entonces la gente sale después y dice justicia, justicia. Los jueces a veces no dan la justicia que merecerían la gente, a veces los hombres se equivocan en la justicia porque el hombre en realidad es injusto básicamente por el pecado. En segundo lugar, sí, está bien. En segundo lugar, hay una justicia que habla del Dios justo, ¿no? Es decir, el atributo de Dios. Es un atributo de Dios. ¿Cómo es Dios? Justo. Es un juez justo. Es un atributo comunicable o no comunicable. La justicia. ¿Qué les parece? ¿No se comunica? ¿Qué significa comunicable?
que Dios lo ha permitido que el creyente lo tenga o no lo tenga. ¿Tenemos justicia nosotros? ¿Sí o no? Claro, porque en Cristo, en la tercera parte, ¿no es cierto? Dios es justo y es un atributo de Dios, la justicia de Dios, Él es juez justo. Y en tercer lugar, tenemos que pensar que es un atributo que nosotros también recibimos a través del Señor Jesucristo, porque a través de Jesucristo nos ve justo. Por eso somos justificados, la justicia de Dios en nuestro corazón. Entonces ese es el primer ingrediente que vamos a ver esta mañana, el primer ingrediente, la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser, ¿qué cosa? Saciados. Entonces es el primer punto donde nosotros tenemos que ver la justicia de Dios. Muy bien. Vamos entonces a tomar una porción en el Antiguo Testamento para poder hablar acerca de esa justicia que Dios tiene para nosotros, porque ayer hablábamos de la integridad, ¿no? De la integridad, ¿no? Entonces vamos a leer en Segunda Reyes, el capítulo número 12. En mi Biblia la página es más o menos la 500. En mi Biblia la página 500. Y entonces, Segunda Reyes, el capítulo número 12. Y vamos a traer toda la lectura porque acá vamos a ver cómo la justicia de Dios se manifiesta, cómo la justicia de Dios habla, cómo la justicia de Dios se presenta, porque se va a presentar en una forma muy especial en la historia del pueblo de Dios. Todos nosotros, todos los que estamos acá y hemos creído en el Señor Jesucristo, somos templo de Dios. ¿Está claro? Somos templo de Dios porque el día que creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros y viene a vivir en nosotros, ¿no? Y entonces dice la Biblia, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos un templo. Y en ese templo se adora, en ese templo se canta, en ese templo se sirve, pero el templo tiene que estar limpio. El templo tiene que ser íntegro. El templo no tiene que tener parte de basura y parte de adoración. El templo no puede tener malas palabras y tener buenas palabras. El templo tiene que ser íntegro. ¿Está claro eso? Entonces nosotros como creyentes todos somos templo del Espíritu Santo. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Entonces, esta mañana vamos a ver cómo Dios nos habla al corazón para decirnos, mire, la justicia de Dios se manifiesta en ese templo, en tu corazón. Allí estás el Espíritu de Dios. Vamos a leer entonces la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a poner atención en esta porción porque ella es la que nos va a introducir este primer tema, que es la influencia de la justicia en el corazón del creyente. Leemos allí entonces. Dice así el versículo primero. Todos estamos siguiendo la lectura. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiadas. Esto es muy importante porque después que murió el sacerdote Joiadas, Joás se fue de los caminos del Señor. Entonces, mientras lo pudieron dirigir, anduvo bien. Pero cuando murió el sacerdote, allí se desvió del camino.
Entonces es muy importante para nosotros esta primera lección. Nuestra fe necesita ser una fe genuina. El corazón necesita ser íntegro, porque si no, cuando no te están viendo o cuando alguien que te guía no está, entonces vos te desvías del camino. Esto le pasó al rey Joás. Dice así la Biblia, versículo 3, y con todo esto los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Todavía el pueblo adoraba los ídolos, todavía el pueblo estaba fuera de los caminos de Dios. Y el versículo 4, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, es decir, toda la ofrenda que había en ese momento, toda la cantidad de dinero que se traía a la casa de Jehová. Versículo 5, recibid los sacerdotes, cada uno de mano de su familiar, y reparen los portillos del templo donde quiera que hayan grietas. ¿Está claro? Entonces, dice Joás, el pueblo de Dios se había alejado, se había enfriado. Pero viene un rey que va a decir, guiado por el sacerdote Joiadas, mire, vamos a hacer una cosa, estamos lejos de Dios, no puede seguir así, no podemos seguir así, y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo que cambie completamente el rumbo del pueblo. Vamos a volver al templo. Vamos a abrir las puertas. Vamos a volver a quemar incienso. Vamos a volver a prender las luces. Vamos a mostrar la justicia de Dios en ese templo. Pero algo muy importante que el rey vio, algo muy importante, que el templo tenía, ¿qué cosa? Grietas. Ayer vimos qué importante que es para tener un corazón íntegro cerrar las grietas. Cerrar las grietas. Seguimos leyendo. Versículo 5 de nuevo lo leemos. Reciban toda la ofrenda a los sacerdotes, cada uno en la mano de familiares, y reparen los portillos. Portillos son aquellas fisuras, grietas, los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero fíjese el versículo 6 lo que dice. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiadas y a los sacerdotes, y les dijo, y acá viene la pregunta central de nuestra mañana, esta es la pregunta central del corazón de Dios, que nos habla acerca de esa justicia que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Todos juntos a ver esta parte del versículo. ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener a cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiadas tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar, a la mano derecha, así que el que entraba en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que se hallaba en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. Daban el dinero suficiente a todos los que hacían la obra y a los que tenían a cargo la casa de Jehová. Y ellos
lo gastaban en pagar a los carpinteros, a los maestros que reparaban la casa de Jehová, a los albañiles y canteros, y en comprar madera y en piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y todo lo que se gastaba en la casa de Jehová para repararla. Versículo 15. Y no se tomaba en cuenta los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque todos lo hacían, lo que ellos hacían, lo hacían fielmente. Una palabra para subrayar, lo hacían fielmente. Entonces acá tenemos la historia del pueblo de Israel, una de las tantas veces que Dios llamó a su justicia, llamó al pueblo, ¿para qué? Para que el pueblo volviese a Dios. Una de las veces es esta, donde hay una enseñanza muy grande para nuestro corazón, porque estamos influenciando nuestro corazón. Y esta mañana el tema que queremos dejar en el corazón es la justicia de Dios. Tal vez los sacerdotes no vieron que había gran necesidad. Los sacerdotes no vieron que había que volver al templo, que había que abrir las puertas del templo, que había que poner luces, que había que reparar las grietas. No lo vieron ellos. Y ellos seguían adelante indiferentes. ¿Vieron cuando uno habla y sin embargo no hay cambios porque nosotros no cambiamos? Porque el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha dicho, nos ha entregado su palabra. La palabra de Dios es pura y es eficaz y es penetrante, como espada de doble filo. Y sin embargo nosotros no cambiamos porque hay cosas pequeñas en nuestras vidas, grietas en nuestras vidas, que nosotros seguimos caminando y no las vemos. Ahora, esa es la justicia de Dios, porque dice la justicia de Dios es buscar a Dios, tener una vida que agrade a Dios, es vivir la justicia de Dios, es vivir no autojustificándose. Bueno, yo tengo esta grieta porque yo nací así, mi carácter es así, mis padres me criaron mal, me hicieron todo mal, ahora quiero hacerlo todo de nuevo, que me empiecen a dar el biberón de nuevo. A los 20 años y yo lo hice todo mal y quiero empezar de nuevo y no puedo hacerlo, lo puedo hacer bien. Entonces uno dice, no, hoy el Señor te está diciendo, te está llamando para que repares las grietas del templo. Entonces yo les voy a invitar a todos los que estamos acá, a que podamos entrar a ese templo. Ustedes imagínense, el templo estaba todo cerrado, el templo estaba todo oscuro, el templo no tenía las puertas abiertas y sin embargo va a haber grietas que uno tiene que reparar. Ahora pasaron tantos años y te sigue hablando. El Señor te ha traído tantas reuniones, te ha traído tantos campamentos, te ha traído tantas conferencias, te ha traído a tantos estudios bíblicos y sin embargo las grietas del templo no se repararon. 23 años, dice acá. ¿Quién tiene 23 años acá? Levante la mano. O más de 23 años. O menos de 23 años. Bueno, muy bien. A ver, levante la mano todos los que están de novio. ¿Hay alguien que está de novio acá? Alto. ¿No hay ningún novio acá? No. Bueno, bien. Levante la mano todos los que están solteros y sin apuro. Levante la mano. Todos los que están solteros. Bueno, a ver, levante la mano. Ahora sí una pregunta muy especial. Levante la mano todos los que están solteros y enamorados y la otra persona no lo sabe. ¿Nadie? Por allá hay una mano. No se den vuelta, no. No se me dé vuelta. Bien, bueno. Entonces, seguimos con reparar las grietas, porque acá necesitamos. Entonces, esta mañana yo quería compartir con ustedes cuatro cosas muy importantes, así como les doy las manos, 4 cosas que vamos a ver en esta porción. Las vamos a anotar para poderlas tener bien en claro, ¿no? Es decir,
cuáles son esas 4 puntos que yo quiero que hagamos énfasis esta mañana en la porción que hemos leído, hablando de la influencia sobre el corazón. Y podamos entrar a ese corazón, que es un templo, ¿no? Como hemos visto, es un templo donde está la presencia de Dios, Espíritu Santo. Y allí poder hacer este trabajo. En primer lugar, con toda la misma letra, para que la recordemos, para que la memoria quede, en el disco rígido. Algunos tienen un disco muy rígido, pero allí va a quedar. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la indicación del rey. En primer lugar, vamos a hablar de la indicación del rey. En segundo lugar, vamos a hablar de las imperfecciones del templo. En segundo lugar, vamos a hablar de las imperfecciones del templo. En tercer lugar, vamos a hablar de la indiferencia de los sacerdotes. De la indiferencia de los sacerdotes. Y en cuarto lugar, vamos a hablar del impulso del pueblo. ¿Está claro esto? Las 4 palabras que vamos a usar esta mañana para que influenciar nuestro corazón. Influenciar, esa es la palabra. No va a ser como aquel que decía, el pastor que decía, bueno, vamos a traer a la iglesia. El pastor decía, veía que no iba gente a la iglesia, no había gente a la iglesia. Tenía un domingo, quería hablar la palabra de Dios, no había nadie. Quería hablar, no había nadie. Quería hablar, algo tenemos que hacer para abrir el templo. Entonces se le ocurrió al pastor, voy a traer un loro que hable. Entonces la gente, te imaginás, el loro que va a hablar el domingo. Están todos invitados para venir a escuchar el loro. Entonces te imaginás, la iglesia el otro domingo estaba llena. Gente por todos lados, por arriba, por abajo. El loro iba a hablar. Entonces dice que lo ponen al loro para poder hablar. La gente impresionada que iba a hablar el loro. Todos allí estaban tremendamente esperando el mensaje del loro. Y el loro ni una palabra decía. Estaba impactado. ¿Vieron cómo te pones nervioso vos para dar clase y no te sale una palabra? ¿Por qué? Porque no sabés, no estudiaste. No, pero el loro, ni una palabra. Entonces, el pastor le dice, loro, habla. No, ninguna palabra, nada. Loro, habla. No, ninguna palabra el loro. Y toda la gente expectante allí, conmovida, dice el loro. Entonces se acerca al oído del loro, ¿no? Para que nadie lo escuche. Loro, habla, si no te voy a sacar todas las plumas, y te voy a poner en el corral con las gallinas. El loro lo mira a la gente y dice el loro, hermanos, oremos, porque el enemigo ya se está manifestando. Entonces, para que no nos digan así, vamos entonces con los 4 puntos del mensaje de esta mañana. En primer lugar, la indicación del rey. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la indiferencia que tenían los sacerdotes. En tercer lugar, vamos a hablar de las imperfecciones que manifestaba el templo. Y en cuarto lugar, vamos a hablar del impulso que tuvo el pueblo, que tuvieron los que estaban edificando, como ustedes han leído, la fuerza que le pusieron, el ánimo que le pusieron, ¿para qué? Para reparar las grietas. Muy bien, ¿estamos todos? ¿Seguimos? En primer lugar, entonces, las indicaciones del rey. Qué maravilloso es poder escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a mostrar que solamente hay un rey soberano que ve lo que nosotros no vemos. Hay un rey, que es el rey soberano, que sus ojos están puestos sobre los justos y los injustos. Hay un rey soberano que mira lo que nosotros no podemos mirar. Qué maravilloso es poder decir, Señor,
que tu palabra sea lámpara para mis pies, lumbrera para mi camino. Qué maravilloso que esta mañana podamos decir, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón, allí, nuestro tema central, nuestro corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí está entonces el gran ejemplo de que el Señor está mirando todos nuestros corazones. El gran ejemplo de que el Señor Jesucristo está mirando, que es el Rey que lo ve todo. Uno de los nombres de Jehová es El Roy. Uno de los nombres de Jehová es el que dice, el viviente que te ve. Y fue Agar, ¿no es cierto?, la sierva egipcia, que había sido echada por su dueña, que estaba en el desierto llorando, que ella estaba desesperada, no sabía qué iba a hacer, y sin embargo viene el ángel de Jehová, primera aparición que tiene en toda la Biblia el ángel de Jehová. ¿Qué es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Y allí cuando se aparece a ella y le dice que ella va a vivir y que va a tener una generación que va a descender, que va a ser grande y que va a pelear contra la generación que Dios iba a levantar. Ese es el ángel de Jehová que le dice a Agar, yo soy el viviente que te ve. Por eso en cada prueba, o en cada dificultad, o en los secretos de nuestro corazón, tenemos a alguien que nos está mirando siempre. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Porque los ojos del Altísimo son los ojos del Rey, son las indicaciones del Rey. ¿Para qué? Para que su justicia, la justicia de Dios que es por fe en nosotros, pueda hacer que haya un corazón influido por la justicia de Dios y saber dónde están las grietas que hay que reparar, dónde están las grietas que hay que volver a limpiar, a poner en orden. Qué importante esta mañana decirle al Rey de Reyes, Señor, queremos entrar al templo, donde tú nos estás mirando, donde tú nos estás viendo y poder ver que tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que nosotros hacemos esta mañana es poder o tener ese carácter cristiano que la palabra de Dios nos pide que obedezcamos, podamos ver realmente lo que es la grieta que Dios nos quiere mostrar. Entonces, lo primero que escuchamos es que la indicación que tiene el Rey para nosotros esta mañana es lo que decía Joás. Joás dice, miren, entren al templo, busquen en el templo y reparen las grietas. Y vamos a volver a abrir el templo, las puertas se van a volver a abrir, las luces se van a volver a prender, el incienso se va a volver a quemar y nosotros vamos a reparar las grietas que tiene el templo para nosotros. ¿Está claro? Las indicaciones del Rey. Entonces, que el Señor permita que podamos sentir su mirada y permita que podamos ser sensibles a que Él nos diga, mira, allí, en lo secreto, donde nadie lo sabe, hay una grieta. Un pecado escondido, alguien que no podemos perdonar, algún mal hábito que no podemos superar, alguna mala palabra, algún malo pensamiento que está rodando en nuestra mente y que no nos deja tener la justicia de Dios y sentirnos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esas son las indicaciones que el Rey tiene. Tal vez has venido muchas veces a muchos campamentos, has estado en muchas reuniones, has escuchado muchos mensajes, pero qué maravilloso que Dios nos habla de nuevo. Dios nos habla como si fuera la primera vez, con cariño, con amor.
con ternura y nos va indicando, no para decirnos, mira, lo malo que somos, no lo malo que hicimos, sino recordarnos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y que por amor quiere que nosotros también reparemos las grietas que tenemos en el templo. Esta mañana, en primer lugar, escuchamos las indicaciones del Rey. No es de un hombre, no es de la iglesia, no es de una institución, sino que es la indicación del Rey. Esta es su palabra preciosa, una palabra que vive, una palabra eficaz. Esta es la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos en el mes de la Biblia. ¿Por qué es el mes de la Biblia? ¿Por qué es el mes de la Biblia septiembre? Porque a alguien se le ocurrió. No. El mes de la Biblia, anótalo para que cuando vayas a la iglesia le digas al pastor, mira, el mes de la Biblia, ¿sabe por qué es, pastor? Bueno, entonces el pastor se cae muerto. No. El mes de la Biblia, septiembre, ¿por qué? Porque nosotros los latinos, los que tenemos el lenguaje castellano, fue la primera vez el 26 de septiembre de 1526 que se imprimió la Biblia en el idioma castellano. Por eso es que estos dos que participaron, dos personas, ¿no es cierto? Cipriano ¿cuánto? Cipriano de Reina y Casidoro de Valera, fueron aquellos que participaron en la traducción de la Biblia. La Biblia, Dios pudo haber hablado. Cuando habló Dios, se crearon los cielos y la tierra. Habló Dios y se creó el hombre. Habló Dios y se formaron todas las cosas. Dios pudo haber hablado y dejado su palabra nada más, pero Dios la dejó escrita. ¿Para qué? Para que escrita la leamos, y algunos no la leen. Pero Dios la dejó escrita, y justamente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y de allí se fueron traduciendo la Biblia a idiomas, dialectos y demás. ¿Ustedes saben cuántas veces se ha traducido la Biblia? ¿Cuántos dialectos, cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? Más de 7.000 idiomas y dialectos se ha traducido la Biblia. La Biblia es el libro más traducido que hay en el mundo. Lo quisieron destruir, lo quisieron quemar, lo quisieron dejar de lado, lo quisieron prohibir, lo quisieron proscribir, y sin embargo la Biblia es la palabra de Dios eterna que nunca pasará. Por eso dijo Jesucristo, los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Por eso aquí está la indicación del Rey, toda la indicación, toda la revelación del Rey está en esta bendita palabra eterna que está en tus manos y que necesitamos valorarla y decir, esta es palabra de Dios. ¿Está claro? Indicación ¿de quién? Del Rey. Vamos al segundo escalón. En el segundo escalón encontramos, vamos a hablar primero de las imperfecciones del templo, ¿no? Primero vamos a hablar de la indiferencia de los sacerdotes, porque está acá primero, dice, y en 23 años el rey Joás aún no había reparado, en el año 23 del rey Joás no se habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Entonces dijo el rey al sumo sacerdote Joiadas y a los sacerdotes, ¿por qué no habéis reparado las grietas? Entonces, acá tenemos que hay una indiferencia de aquellos que tenían que hacer el trabajo, de hacer el servicio. Es decir, acá venimos nosotros, somos sacerdotes del Señor, somos sacerdotes del Rey, y a veces venimos, y hay veces que no podemos perdonar a alguien, hay veces que no podemos cambiar nuestro carácter, no podemos cambiar. Tu papá te dice, no, limpia tu pieza, y no, vos no, seguís igual, no hay cambios.
Y hay 23 años y todavía no hemos cambiado. Y hoy dicen que los adolescentes duran hasta los 30 años. Así que te imaginas vos que tenés mucho para ser de adolescente. Pero acá están las grietas. Y cuando el Señor Jesucristo habla de las grietas, o la Biblia habla de las grietas, yo quisiera que compartamos esta mañana 3 cosas que dice la Biblia son pequeñas, pero hacen grande mal. 3 cosas para que lo queden en la mente, para que nosotros podamos ver las imperfecciones del templo, imperfecciones que yo puedo tener y las imperfecciones que habla la Biblia. La primera cosa está en Eclesiastés. Buscamos Eclesiastés, capítulo número 10. Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Para subrayarlo, para llevarlo, para tenerlo presente permanentemente, grietas que hay en el templo, pequeñas cosas, 3 pequeñas cosas que vamos a mencionar esta mañana, pero que son básicas, fundamentales para la vida de todo creyente. En primer lugar, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10.1. Eclesiastés 10.1, la primera grieta. Es decir, acá habla de las moscas. En la antigüedad se preparaban los perfumes en grandes ollas. Era un trabajo muy difícil, era un trabajo que necesitaba del arte del perfumista, necesitaba de mucha capacidad que tenía el perfumista, necesitaba de mucho tiempo, de mucho esfuerzo para que el perfume sea lo mejor. Entonces, lo mejor era que el perfumista esté trabajando sobre el perfume. Ahora, ¿qué pasaba? Si tenía el problema de que en esa olla cayera una mosca, ¿qué es una mosca? Nada. Cayera una mosca dentro del tarro del perfume, se echaba a perder todo el trabajo que había estado realizando. Una pequeña cosa, una pequeña fisura. Uno dice, ¿qué puede ser una grieta en una pared? ¿Qué puede hacerle una grieta a esta pared? Nada. Pero cuando vos pasan los años, esa grieta se va aumentando. Esa grieta se va destruyendo la pared y se te cae el techo encima. Pero esta mañana dice el Señor, mire, hay moscas que caen sobre tu perfume. Nosotros somos perfumistas, nosotros somos artistas cuando venimos a adorar, cuando venimos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque cada uno pone de su arte, cada uno pone de su corazón, cada uno pone de su sabiduría. Entonces somos artistas que están preparando perfume. ¿Para qué? Para perfumar, para dar buen olor, para hacer un sacrificio suave y agradable a Dios, cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que saber que hay veces que caen moscas en el perfume. Y cuando cae una mosca en el perfume, echa a perder todo el perfume. Y dice acá la Biblia, esto es como una pequeña locura. Una pequeña locura al que es honorable y sabio. Uno quiere ser santo. Uno quiere ser un corazón con una influencia de integridad. Pero una pequeña locura puede cambiar toda tu vida. ¿Cuántas chicas, cuántos chicos han perdido su virginidad? Una pequeña locura, una pequeña mosca cayó en el perfume y arruinó todo el perfume. Así es una pequeña locura, no dice, no pasa nada, no significa nada. Malas palabras, malos pensamientos, personas que no podemos perdonar. Mentimos, robamos, sacamos cosas de Dios, le sacamos la gloria a Dios y la ponemos a nosotros. Entonces son pequeñas moscas que van cayendo sobre el perfume de tu vida. Cada uno de los que está aquí, cada uno de los jóvenes, son vidas jóvenes hermosas que necesitamos que tengan un perfume
Qué glorioso es poder decir, como dice el coro, tengo un perfume que no lo puedo resistir, Señor. No puedo resistir porque ese perfume que yo preparé, ese perfume que yo traje, es un perfume que quiero darlo a Dios. Pero muchas veces en ese perfume caen moscas y arruinan el perfume, dan mal olor al perfume, no sirve. ¿Y cuántos se equivocaron? ¿Cuántos no esperaron en el Señor? ¿Cuántos se apresuraron? ¿Cuántos caminaron lejos del Señor? Ustedes, chicos y chicas, son perfumes para la gloria de Dios. Y una pequeña mosca, una grieta que está escondida, puede ser una mosca que arruine completamente el perfume. Necesitamos creyentes que den una fragancia tremenda, que cambien el ambiente, que cambien la iglesia, que cambien el lugar donde están, que cambien la familia. Estamos preocupados por los hogares, por las familias, por los matrimonios jóvenes. Estamos preocupados porque hay moscas que caen en el perfume y arruinan completamente el perfume. Grietas. Los sacerdotes no vieron la grieta. Los sacerdotes no vieron la grieta, y entonces el templo se cae abajo. En primer lugar, entonces, las moscas, las pequeñas moscas que caen en el perfume. Hace como que una pequeña locura destruye al corazón íntegro. Nunca lo olviden. ¿Cuántas personas vinieron llorando, arrepentidas, pero ya no había tiempo de volver? ¿Por qué? Porque el perfume se había arruinado. En primer lugar, pequeño, una mosca. Segundo lugar, pequeño. Vamos a 1 Corintios, el capítulo número 5. Esto es para anotarlo porque es una lección para toda tu vida, no te lo olvides. 1 Corintios, capítulo 5. Las 3 cosas pequeñas que tiene la Biblia que hacen que toda el templo se arruine, que todo el templo, toda tu vida, el templo que Dios te ha dado, se arruine. Por eso no hay que arruinarlo con cosas pequeñas. Dice así el capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 7. Todos lo anotamos porque esta es una lección para toda la vida, no es solamente para hoy, sino toda la vida. Cada vez que vayas a hacer algo, elegir la carrera, elegir al novio, a la novia, elegir la familia, elegir el trabajo, elegir todo lo que vayas a elegir, te acuerdes de que hay cosas pequeñas que destruyen el corazón. Dice el capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo segundo que quiero decirte es que una pequeña cantidad de levadura leuda toda la masa. En el tiempo del Señor Jesucristo, la levadura era el símbolo, ¿no es cierto? Era el símbolo, era la muestra de que había cosas malas. Entonces todo Israel sabía que cuando llegaba la Pascua, había que sacar toda levadura de la casa. Entonces la mujer limpiaba toda la casa, y dejaba 3 miguitas sobre la mesa. ¿Para qué? Para que venga el hombre de la casa, saque las miguitas y las tire afuera, porque era el símbolo de que estaban limpiando la casa de levadura para celebrar la Pascua sin levadura. Porque ha sido el símbolo, la levadura, de que se echa a perder la masa por una pequeña cantidad que le pongas. Una pequeña cantidad de levadura que le pongas va a leudarte toda la masa, Y en esta mañana, cosas pequeñas estamos hablando, imperfecciones que no las vemos tal vez, no se dan cuenta los demás, pero Dios sí se da cuenta. Podemos engañar a los que están al lado, podemos mentirle a los que están al lado, pero a Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar.
Entonces la pequeña levadura que nosotros tenemos que sacar esta mañana de nuestro corazón. Hay la levadura que necesitamos sacar del corazón. La que nos hace mal, la que nos hace mentir, la que nos hace tener una máscara, la que hace que el corazón no sea íntegro. Necesitamos corazones íntegros, que sean transparentes, que no tengan caretas, que no tengan máscaras, que no sean hipócritas, que sean sinceros, porque si no, no vamos a poder agradar a Dios. Por eso el Salmo nos invita esta mañana a conocer la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque acá dice, nuestra Pascua, nuestro perdón, el perdón que Dios nos dio, la salvación, la santidad que podemos vivir hoy, la dio Cristo, que es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Entonces, segunda cosa pequeña que tenemos en nuestro corazón es la levadura. Están dormidos, vamos a volver de nuevo. Están dormidos, ya se durmieron. Muy bien, me parece muy bien. Vamos. Entonces, vamos primero, ¿qué dijimos? Del rey. Primero, todos juntos, a ver fuerte. Estamos viendo la imperfección del templo. Tercero, la indiferencia de los sacerdotes. Tercero, imperfección del templo. Cuarto, el impulso. Y ahora estamos viendo las cosas pequeñas que nos destruyen. Las cosas pequeñas que hacen que se destruya todo. Entonces vimos primero, ¿qué cosa? Las moscas que caen sobre el perfume. Segundo, la levadura. Y lo tercero que vamos a ver está en Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento, vamos de nuevo, en Cantar de los Cantares, el capítulo número 2. Cantar de los Cantares, capítulo número 2, versículo número 15. Ahí vamos a ver la tercera, digamos, cosa pequeña. Estamos viendo las cosas pequeñas que destruyen nuestras vidas. Dice así la Biblia: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestra viña está en cierne. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en tercer lugar? No solamente que tenemos que sacar en primer lugar aquellas cosas que son malas, aquellas cosas que tal vez son pequeñas, tal vez que no las vemos, la mosca que cae sobre el perfume, la pequeña cantidad de levadura, sino que acá dice que hay zorras pequeñas que entran y ¿qué hacen? Destruyen las uvas que están creciendo. Entonces las zorras pequeñas hablan acerca de que nos quitan el fruto, nos destruyen el fruto. ¿Cuántos cristianos no tienen fruto? ¿Cuántos decimos somos cristianos y nunca llevamos una persona a los pies de Jesucristo? ¿Cuántas personas decimos somos creyentes y nunca hemos hecho un servicio que cambie la vida de otros? La influencia sobre el corazón es muy importante, porque dijo el Señor, por su fruto lo conocerán. Y hermanos, nos están faltando fruto para la gloria de Dios, porque hay zorras que entran al cultivo y nos destruyen el fruto. Entonces esta mañana que el Señor nos bendiga para que podamos cerrar estas imperfecciones. Tal vez están las grietas y nosotros no las vemos. Tal vez están y nosotros no las vemos, pero Dios nos llama ¿para qué? Para que nuestras vidas cambien, nuestro corazón sea limpiado, el pecado nos liberte y podamos darle nuestras vidas al Señor. Tercer lugar, imperfecciones del templo. Tercer lugar, imperfecciones del templo. Cuando pensamos en un templo, como este, por ejemplo, el templo, y en la pandemia especialmente, nos dimos cuenta que el templo y que el edificio, la iglesia, no es la iglesia. Nos dimos cuenta de eso, ¿no? Nos dimos cuenta que la iglesia somos nosotros.
que es nuestro corazón, que era cada creyente que estaba detrás de la pantalla. Eso era la iglesia. De cualquier manera, nosotros pensamos en un templo y nosotros pensamos en esto, en esta casa, donde también es como nuestro corazón, que tiene un cimiento, un suelo, que tiene paredes y que tiene un techo. Entonces, pensar en qué imperfecciones hay en ese templo. Puede estar en el techo, que habla de mi relación con Dios. Puede estar en las paredes, que habla de mi relación con los otros, los demás, la comunión que hay con los demás. O puede estar en el fundamento, en el piso, donde muchos creyentes hablan de su relación personal y muchos tienen temor, por ejemplo, dudan de la salvación. Mucha gente hoy duda de la salvación. Mucha gente viene a decir, no, ¿realmente seré salvo? ¿Realmente tendré a Cristo en el corazón? Entonces, ¿cuál es la grieta que nosotros podemos tener esta mañana? Pensamos en el fundamento que tenemos. ¿Somos verdaderamente creyentes? ¿Estamos mostrando frutos de arrepentimiento? ¿Estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿O estamos como cuando recién escuchamos de Cristo? Mucha gente viene a la iglesia preguntando si realmente tendrá que bautizarse de nuevo, porque no sabe si realmente es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hay pequeñas zorras, porque hay pequeñas moscas, porque hay pequeña cantidad de levadura que no deja vivir la vida cristiana. Entonces esta mañana qué importante es venir al Señor, decirle, Señor, ¿qué fundamento tengo? ¿Qué fundamento sólido tengo para la fe? Si yo soy realmente un creyente, si yo me he convertido realmente o estoy convencido. Porque hoy la iglesia está llena de convencidos, no convertidos. Convencido significa que uno está conforme. Ir a la iglesia, leer, saber los cantos, orar, pero no está convertido. No ha hecho una verdadera conversión, ya lo vamos a ver. Pero qué importante es saber que tu fundamento es la palabra de Dios, tu fundamento es haber cambiado de vida, tu fundamento es saber que tu fundamento está sobre la roca eterna de los siglos, que es Cristo Jesús. Entonces esta mañana decirle, Señor, estamos edificados sobre esa peña, sobre la roca, estamos edificados sobre el fundamento eterno de los siglos, que es Jesucristo. Segundo lugar, ver las paredes de nuestras vidas. ¿Cómo está mi comunión? ¿Cómo está mi relación con los otros? ¿Cómo está mi relación con las personas que están al lado mío? Con mis padres, con mis hermanos, con la iglesia. ¿Cómo estoy yo viviendo la vida cristiana? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mostrando algo que no soy? ¿Estoy mostrando a alguien que realmente no tengo? Es el fundamento de la vida de comunión. La comunión es fundamental para la vida del creyente. En tercer lugar, no solamente el fundamento, no solamente las paredes, sino el techo. El techo nos habla de la relación con Dios, de la lectura de la palabra. Leemos la Biblia todos los días, de tener una comunión con Dios, de hacer el altar, del altar familiar, de poder estar verdaderamente en una comunión con Dios, que Él nos hable y que Él me hable a mí. Entonces nosotros vamos a ir viendo las imperfecciones que puede tener el templo, las grietas. ¿Dónde está mi grieta? ¿Dónde está la pequeña mosca, la pequeña cantidad de levadura que está destruyendo toda la masa? Entonces esta mañana poderle decir, Señor, aquí estamos, porque queremos un corazón que sea justificado por tu fe. Un corazón que tenga hambre y sed de justicia. Un corazón que tenga hambre y sed. Era algo fundamental, el hambre y la sed. En el desierto, la gente comprobó que Dios no cambiaba su misericordia y no los dejó pasar hambre porque le envió maná. No le dejó pasar sed porque abrió la peña de Oreb. Y ellos bebieron.
Y ellos nunca sintieron que Dios los dejó. Pero esta mañana nos dice el Señor, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia. Porque es cuando nosotros venimos y vemos que hay un templo, que es mi corazón, donde está el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos valor, un gran valor, todos los que estamos acá. ¿Por qué? Porque en tu corazón vive el Espíritu Santo de Dios. Y allí en tu corazón, primero, podamos ver la indicación del Rey. En segundo lugar, podamos ver la imperfección de ese templo. Podamos ver entonces la indiferencia que tuvieron tantos años la palabra de Dios trabajando en nosotros. Y finalmente, descubrir que hay un impulso, una pasión, un despertar que tuvo el pueblo. Empezaron a trabajar, empezaron a reunir fuerzas, empezaron a trabajar los que estaban en albañería, los que estaban en la cantería, los que estaban trabajando en todos sectores. ¿Por qué? Porque nos tenemos que unir para poder reparar las grietas que tiene el templo. Y esta mañana podamos nosotros decirle, Señor, queremos reparar las grietas. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea influenciado por tu eterna palabra. Queremos salir de aquí pensando, y todo el día pensemos en esas pequeñas cosas. Tal vez no sean grandes, son pequeñas, pero arruinan la vida. Y podamos decirle, Señor, queremos tener impulso, queremos juntarnos. No se hacía otra cosa más que juntar dinero para edificar el templo. Cerramos los ojos, le decimos, Señor, aquí estamos. Le decimos, Señor, aquí hemos venido, como tantas veces hemos escuchado, pero esta vez queremos que tú nos cambies. Le decimos así, no sé cuál será tu oración, cuál será tu grieta. Cada uno de nosotros sabe dónde hay una mosca que ha arruinado el perfume. Cada uno sabe dónde está la pequeña cantidad de levadura. Cada uno sabe dónde está esa zorra que come el fruto que nos falta. Y este es un tiempo hermoso porque es el tiempo donde hablamos al Señor. Le decís, Señor, aquí estamos. Queremos tener esa comunión, ese tiempo de comunión, ese tiempo de adoración. Qué maravilloso, ¿no? Que cada uno de nosotros es un templo. Y en ese templo se pueda adorar. Que haya un perfume de adoración esta mañana en cada uno de nosotros y podamos escuchar la voz del Rey. Reparar las grietas. Mirar las imperfecciones y tener el impulso para que el corazón sea influenciado por la justicia de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es la que nos conmueve el corazón. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es la que nos indica claramente, con poder y con autoridad, qué cambios necesitamos hacer. Y Señor, te pedimos por este tiempo de campamento, donde nos retiramos a un lugar aparte para considerar tu palabra, para escuchar tu voz. Te pido, Señor, que podamos hacerlo con mucha sabiduría, con mucha pasión, con mucho impulso, como tuvo el pueblo para restaurar el templo. Que sea un día especial para nosotros, haber estado en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.